Buenos días, Buenos licenciado. días. Buenos días. Buen día, Luis. Buenas. Bueno, aprovechando hasta que se vinculen los demás compañeros, vamos a dar algunas indicaciones de la semana. Primero, Buenos días, licenciado. buenos días. Primero, esta semana, si se dieron cuenta, no tuvimos la prueba el día miércoles y jueves debido a que estaba un poco mal de salud y no podía realizar las preguntas y todo lo que conlleva eso. Buenos días. Y entonces esta semana espero ya estar un poco mejor para continuar con eso. Y con respecto, bueno, algunos me han pedido ayuda en los deberes, les he atendido a los que he podido. Nuevamente, como les comuniqué, esto de mi salud no me permite ayudarles de la forma en que quisiera, pero bueno, ojalá ya esta semana se pueda hacer. Ok. Eso con respecto al examen y las indicaciones de los deberes. Licenciado, buenos días. Buenos días. Están bastante bien en los deberes. Algunos ya están entendiendo cómo se resuelve esto de los compuestos químicos, pero como quien vamos para ver el tema del día de hoy, vamos a repasar un poco esto de la formulación química. ¿Sí? Ok. Bueno, esta es de la anterior clase. Listo, entonces vamos a repasar un poco esto de los compuestos químicos. Bueno, de la formulación química, perdón. Formulación química, de lo que más se necesita que se aprenda este año, de que logren identificar cómo se realizan las combinaciones químicas. Entonces vamos a tener varios compuestos. ¿Sí? De los primeros que vamos a ver son compuestos binarios, es decir, en su molécula van a tener dos elementos. Los compuestos binarios se dividen principalmente en compuestos oxigenados o compuestos hidrogenados, es decir, con oxígeno y con hidrógeno. ¿Sí? Los primeros que vimos son los compuestos de oxígeno, anhidridos, ese es el nombre correcto, anhidridos, es decir, que no tienen hidrógeno en la molécula, ¿sí? O óxidos no metálicos. Se forman con la combinación del oxígeno más la familia de los no metales, ¿sí? Esos son los anhidridos. Anhidridos o óxidos, ¿sí? Van a encontrar mayormente con anhidridos, pero también se puede decir óxidos, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, tenemos los compuestos que se forman con el oxígeno, que siempre va a tener una valencia de -2. Siempre va a ser valencia -2. Y los no metales van a tener valencias diferentes, ¿sí? Pero siempre positivas. Entonces, para ayudarnos con lo que es las valencias, están varios sistemas de nomenclaturas. La que yo necesito que dominen es la nomenclatura tradicional, ¿sí? Pues vamos a tener como general los no metales con valencia positiva, ¿sí? Entonces esto en alguna lección o algo siempre va a ser pregunta. ¿Cómo se forman los anhidridos o óxidos no metálicos? Oxígeno -2 más un no metal con valencia positiva, ¿sí? Entonces, nuevamente, como quien les hago pues, tenemos varias formas de nombrar en el sistema tradicional. En el sistema tradicional vamos a tener valencias, una valencia, dos valencias, tres valencias y cuatro valencias, dependiendo de la familia. Cuando tenga una sola valencia, simplemente vamos a escribir del metal, por ejemplo, o del no metal. El ejemplo más común, el único que existe, es el anhidrido de boro o óxido de boro. ¿Cuál es el boro? El boro va a tener valencia más 3, es la única valencia del boro, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a mezclar? ¿Cómo formamos este compuesto? Le aumentamos oxígeno y nos va a quedar B2O3. ¿Cómo se llama ese compuesto?
óxido de boro, anhidrido de boro, como ustedes, anhidrido de boro, llamémosle por este momento para no confundirnos, ¿sí? Luego vienen de las siguientes familias los carbonoides. Los carbonoides tienen valencias, dos valencias, más 2 y más 4, ¿sí? Eso tiene que estar memorizado. Valencias más 2 y más 4 o anotado. Bueno, no importa. Entonces, cuando tenemos dos valencias en el sistema tradicional, vamos a utilizar dos nomenclaturas. Oso para la menor, ico para la mayor. ¿Sí? Siempre. Entonces, si yo quiero formar o me piden formar el anhidrido carbónico, ¿sí? Escribamos el anhidrido carbónico. Primero, cuando escucha anhidrido o óxido, va a ser oxígeno. Es decir, vamos a mezclar oxígeno menos 2. Siempre en los óxidos, en los anhidridos, va a valer menos 2. ¿Qué les pedí? Carbónico. Carbónico. Bien, entonces aquí lo que veo que todavía no se acostumbran o no le prestan atención es al sufijo, a la parte final. En este caso, fíjense, termina en ico, ¿sí? Carbónico, carbono, bueno, ya es, obviamente viene del carbono, pero lo que necesito es el ico. Oso para la menor, ico para la mayor. Así de sencillo. Cuando son dos valencias, oso menor, ico mayor. Como es ico, yo sé que el carbono trabaja con valencia 2 y 4, ¿sí? 2 y 4. ¿Qué valencia trabajó si es ico? ¿Qué valencia? ¿2 o 4? 4. Genial. Es todo. Y ya con esto. Sí, entonces más 4. Exacto, más 4. Es todo. Entonces ya tenemos, recuerden, el oxígeno en los anhidridos, en los óxidos, siempre va al final, por lo cual me va a quedar CO. ¿Ya? Intercambio las valencias. Del oxígeno pasa al carbono y del carbono pasa al oxígeno. ¿Sí? Esta es la fórmula general. Pero cuando se puede simplificar, se lo realiza. ¿Cuál ha sido la fórmula final? Ha sido CO2 o anhidrido carbónico. Este sí. Entonces, esto es lo único que necesito que dominen, que dominen. Que yo les pida tal compuesto, me digan, pero es, por ejemplo, carbónico. ICO dice, es 4. Eso necesito que dominen. Que directo ustedes apenas escuchen ICO, digan, es la mayor valencia. Y no es necesario que, por ejemplo, como yo, que se sepan 2 y 4. Que usted reconozca que sea la mayor, vaya a su tabla y vea la mayor. Pero que reconozca que ICO es la mayor y si fuera carbonoso, trabaja en cambio con 2. Exacto. Entonces, lo que yo necesito no es también que se memoricen, porque obviamente va a pasar algo, tienen más materias, matemáticas, física, y yo sé, es imposible a veces memorizarse todas las valencias, pero que usted vaya. Tengo yo una duda. Dígame. ¿Cómo usted sabe que es un anhidrídico carbónico? ¿De dónde lo saca o cómo lo saca? Porque esa parte yo no la entiendo. ¿De dónde sale el carbónico? El anhidrídico. El deber que nos mandó a sacar, ahí salió el deber de la semana pasada. Exacto, o sea, eso sale porque yo me inventé. Es como, por ejemplo, si yo les pidiera en física, saquen la velocidad 24,12, yo me invento. ¿Sí? Eso depende. No es que es fijo esto. No, a usted le va a depender el ejercicio, el profe, el libro, le va a decir, encuéntrenme el óxido hipocarbonoso, por ejemplo, ya, supongamos. Entonces usted dice, hipo tal, y busca y hace la forma. Pero eso le doy yo. Eso no es que sale de ningún lado, sale de lo que yo me estoy inventando. ¿Sí? Sí, el carbono, el anhidrido, es nuevamente, le estoy dando porque justo un compañero suyo me dijo, profe, yo en internet no encuentro el óxido carbónico, me dijo. Digo, es que no es solo óxido, también se llama anhidrido. Son los dos nombres, anhidrido o óxido. Cualquiera de esos también. Yo por ahora estoy trabajando con anhidrido, por ahora. Sí, pero también puede ser óxido carbónico. ¿Sí? Eso. Profe, yo sí quiero preguntarle otra vez que me repita, no sé si puede, pero eso de lo que es oso, íconos, que eso me hace confundir, profe. Exacto. Sí, yo sé. Al inicio es complicado, exacto. Por eso estoy dando nuevamente. Entonces, como les decía, como hay varias
números de valencia que va a trabajar. No es como, por ejemplo, los que vimos, los hidruros no metálicos, que ahí es una sola valencia, ¿sí? Como hay varios, vamos a tener que basarnos de una tablita en un sistema, ¿sí? Cuando es una sola valencia, que hay una sola familia con una valencia, es el boro de la familia 3 de los boroides, ¿sí? Ese no va a tener oso, ico, no va a tener nada. Simplemente va a ser óxido de boro o anhidrido de boro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Fácil. Usted siempre que escuche óxido de boro, dice, boro va a tener valencia más 3. Es la única que existe del boro. Entonces, como me pide óxido, le mezclo con el oxígeno, que vale menos 2. Al hacer eso, usted va a intercambiar las valencias como subíndices, es decir, van a pasar a la parte de abajo y me va a quedar B2O3. ¿Cómo se llama esto? Óxido de boro, anhidrido de boro, como usted quiera. Cualquiera de los dos nombres está bien, ¿sí? El único. Luego vamos a pasar a familias que tienen 2 valencias, ¿sí? ¿Cuál es la única familia que tiene 2 valencias? Los carbonoides, es decir, carbono, silicio y germanio, ¿sí? Esas 3. Anote, no es necesario nuevamente que se memorice, pero que anote. Exacto. 2 y 4, más 2, más 4. Entonces ahí, para valernos, para saber qué valencia trabajan, vamos a tener el oso para la menor, ico para la mayor, ¿sí? Entonces a usted le va a pedir, nuevamente, el libro dice, formule el anhidrido, ¿ya? Germanioso, ¿ya? Germanioso. Listo, germanioso. Les escribo para que quede claro. Entonces, nuevamente usted dice germanioso, me voy, germanio, familia 4. Se va a su tablita, busca. Y ahora, ¿con qué valencia trabajó? Y aquí tengo mi tabla. 2 y 4. ¿Con cuál trabaja? Me fijo en el oso. Oso para el menor y para el mayor. Entonces, ¿con qué valencia ha trabajado? Menos 2, entonces. Más 2. Más 2. Recuerde que siempre Más 2. Siempre los metales más. Entonces sería germanio más 2 más oxígeno, que siempre el oxígeno va a valer menos 2. Siempre el oxígeno. Siempre. Este no se complica. Siempre menos 2. Entonces, ¿cuál ha sido? El oxígeno vamos a escribir al final. Eso como regla en todo. Óxidos metálicos. No metálicos, el oxígeno va al final. Entonces me queda G2O2. Sí, este sería el anhidrido germanioso. Germanioso. Ya. Entonces, y me queda GO. Sí, al simplificarse. Ese es el anhidrido germanioso. Porque podríamos encontrar el anhidrido germánico. Ahí, en cambio, termina en ico. En ico. Germánico. Ico. Ajá. Entonces, eso. Germanioso y germánico son dos cosas distintas. Exacto, es porque el germánico sería G2, ahí sería, pero en este caso no es, no nos combinamos, es este, ¿ya? Entonces, cuando tenemos 2 familias, hay que fijarnos en el oso para la menor, ico para la mayor. Luego vamos a tener otro tipo de familias que van a tener en cambio 3 valencias, que van a ser, por ejemplo, de los nitrogenoides 1, 3 y 5, ¿sí? Entonces, depende nuevamente del nombre. Comenzamos desde la valencia más baja, va a ser hipo-oso. Luego la siguiente valencia va a ser oso y la más alta va a ser ico. Ejemplo, les van a pedir... Hipo, oso y ico. Repita, ¿con qué valencia nos dijo? ¿Más 3? Verá, la familia 5 de los nitrogenoides, que son, eso anote, nuevamente anote, si es posible, o acuérdense, la familia 5A de los nitrogenoides son, permítame aquí para no equivocarme, verle en la tabla periódica, son nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio, ¿ya? De esas familias vamos a tener 3 valencias, valencia más 1, más 3 y más 5, ¿sí? Entonces, el profesor o el libro les va a pedir que trabajen con valencia 5, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo yo sé que valencia 5? Recuerde, hipo-oso va a ser para 1, oso para 3 y ico para 5, ¿sí? Entonces,
les va a pedir formar el anhidrido fosfórico, por ejemplo. Fosfórico. Fosfórico. ¿Sí? Entonces, fíjense, termina en ico. Aquí está, clarito. Termina en ico. Chico. ¿Y con qué elemento ¿Qué trabajo? sería más 5 entonces? Exacto, eso es todo. Entonces ponemos oxígeno menos 2 más el fósforo, que es P, más 5. Y es todo. Y ya hemos formado el anhidrido fosfórico. ¿Cómo se forma? Intercambio las valencias, que quedaría P2O5. Esto es el anhidrido fosfórico. ¿Y está ahí muere o va más? Ay, eso es todo. Eso es todo. Eso es lo que necesito. Que cuando yo les digan, por favor, hagan el anhidrido fosfórico, saquen P2 o 5. Nada más. Y eso era de esto es en el deber, dicen, ¿no es cierto? Sí, eso, nada más. Nada más. Pero ir poniendo, Yo por no ejemplo, hice A mí pausa está porque mal. no entendí. Porque yo tampoco no le entendí eso bien. Claro, Vi no hay el ningún video, problema. pero igual no le entendí. Y entonces hay que hacer de toditos dicen, hay que hacer exacto. de Es decir, había que sacar P2O, que era el anhidrido hipofosforoso. Luego Ya. había que sacar el P2O3, que es el anhidrido fosforoso, y el P2O5, que es el anhidrido fosfórico. Eso es lo que yo necesito que vayan a ir viendo qué valencia. Si yo les digo fosfórico, digan, valencia 5. Eso es lo que yo necesito. Claro, termina en ico, ya está. Eso. Ya, ahí sí entendí ahora sí. Exacto, y de ahí otro, vean, por ejemplo, con el mismo, podríamos formar con la misma familia otros compuestos. Por ejemplo, podríamos formar el N2O, que sería el ácido hipo, ¿qué? Hipo, Tiene 2O. claro, N2O. Estamos trabajando con la valencia 1, con la valencia más baja. Hipo, si es con nitrógeno, ¿cómo sería? Hipo, nitroso. Hiponitroso. Hiponitroso. Luego tendríamos el N2O3, que sería el anhidrido nitroso. Y por último, el N2O5, que sería el anhidrido nítrico. Nítrico. ¿Sí? Nítrico. Ico, ¿Sí? termina en ico. Ajá. Exacto. Eso es lo que yo necesito. ¿Sí? Ok. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Lo siguiente va a ser con la siguiente familia, obviamente. Sería la familia de los halógenos, perdón, anfígenos. Anfígenos, familia 6A. ¿Cuáles son la familia de los anfígenos? Recuerde que el oxígeno no pertenece a esa familia. Es el azufre, selenio y teluro. Teluro. Exacto. Teluro. Eso, van de 3 valencias. Más 2, Bien. más 4 y más 6. Nuevamente, eso anótelo o acuérdese. Yo le pido que anote, que haga una tablita, que anote, ponga las valencias. 2, 4 y 6. Igual, ¿con qué valencias trabaja? ¿Con qué valencias va a trabajar? Con la más pequeña, hipo-os, que podríamos tener Repita las valencias. Cuando dijo más 3, más 2, más 4, más 6. Más 2, más 4, más 6. 4 más 6. 2 más 4 más 6 es. Exacto. Con la de más 2, la más 2 va a ser hipo-os. Por ejemplo, va a ser hiposulfuroso. El primero. Hiposulfuroso. ¿Sí? Con 2. Más 2 es hipo. Con hipo. Hiposulfuroso. Está hiposulfuroso, hipoteluroso, ¿cuál es? Déjame ver cuál es el otro elemento. Selenio y teluroso, hipoteluroso. ¿Sí? Nuevamente, hiposulfuroso, hiposelenioso, hipoteluroso. ¿Sí? Ese con 2. Cuando trabaja con 4, sería el anhidrido selenioso, el anhidrido teluroso y el anhidrido sulfuroso. ¿Sí? Aguante, Liz, no aguante, para no estar viendo se va de la cabeza. Pero bueno, obviamente ese era el deber, pero bueno, entonces veo que los deberes están, no he revisado, mejor dicho, entonces... ¿cómo es? No, profe, yo no hice, en verdad no la entendí. Ya está No sé, que obviamente está mal los deberes, dicen, si no, no sabía. Pero bueno, entonces no hay problema, vuelvan a... Me Necesito como volver a entregar. Sí, me envían un mensaje y yo les vuelvo a pedir eso. Sí, Ya ven, entonces, nuevamente... la mayoría no hemos hecho eso. Claro, entonces sería, el primero sería sería oxígeno menos 2, ¿sí? Más el azufre, que sería el primero. El azufre más 2, ¿sí? Entonces este sería
el S2O2 se simplifica y me queda SO. ¿Cuál sería este compuesto? El anhidrido o óxido hiposulfuroso. Hiposulfuroso. ¿Sí? Si se dan cuenta, la misma familia se va a repetir, solo que diferente nombre. El siguiente sería SeO. Este sería el anhidrido hiposelenioso. ¿Y cuál sería el otro? TeO, que sería el anhidrido hipotelenioso. ¿Sí? Hipotelenioso. ¿Sí? Entonces vamos con la siguiente. ¿Cuál sería la siguiente? La siguiente sería, vamos así mismo con la primera, sería oxígeno menos 2 más azufre, que en este caso va a ser más 4, que es la siguiente valencia, se intercambian, me va a quedar S2O4, se simplifican y me queda SO2. ¿Cómo se llama ese compuesto? Anhidrido selenioso, no, perdón, sulfuroso, es el azufre, sulfuroso. Me equivoqué, pensé que era el selenio. Entonces sería anhidrido sulfuroso. ¿Cuál sería el siguiente? El anhidrido selenioso y el anhidrido telurioso. Telurioso. ¿Sí? Tenemos, exacto, sulfuroso, selenioso, telurioso. ¿Sí? Y linioso. Telenioso. Tiene que tener, es como el teluro. Teluro, solo que le cambian oso al final, le ponen oso al final. Ya. Y vamos ahora con la última, que sería, así mismo, paso por paso. Sería oxígeno menos 2, más el azufre, que sería menos, perdón, más 6, ¿sí? Intercambio las valencias, me queda S2O6, se simplifica, me queda SO3. Este sería el anhidrido. ¿Qué anhidrido? Anhidrido sulfúrico. Sulfúrico. ¿Cuál sería el siguiente? El anhidrido. ¿Cuál sería el anhidrido? Perdón, ¿se ve el 3? Sulfurioso, Con selenio. ¿o no? Selenio, con selenio, ¿verdad? Ah, Anhidrido selenio. selenioso, Selénico, selénico, termina en ico. Selénico. selénico. Ah, ya. Selénico. Y por último sería el anhidrido telúrico. Rápido, porque termina en ico igualmente. Telúrico. ¿Sí? Telúrico. Y nuevamente ya nos faltaría solo una familia, que sería de los halógenos. De los halógenos tiene 4 valencias. 1, 3, 5 y 7. 1, 3, 5. Halógenos trabaja. Claro, los halógenos familia 7, que es la familia del flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Sí? De esa familia vamos a tener 4 valencias. 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? Entonces, 4 valencias. Entonces, la valencia 1 es hipo-oso, para la valencia 3 es oso, para la valencia 5 es ico, y para la valencia 7 es per-ico. ¿Sí? Entonces vamos haciendo ejemplos. Vamos a tener el F2O, que sería el primero. ¿Sí? Ese sería el anhidrido hipofluoroso. Hipofluoroso. Luego vamos avanzando y sería F2O3. Este sería el anhidrido fluoroso. Solo fluoroso, no hipo, ya no hipo, fluoroso. Luego sería F2O5, sería el anhidrido flórico. Termina en ico. Flórico. 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 Y por último, F2O7 sería el anhidrido perfluórico. Perfluórico. ¿Sí? Perfluórico. 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 Eso es del 3. Exacto. Valencia 1, hipofluoroso, con valencia 3, fluoroso, con valencia 5, fluórico, y con valencia 7, perfluórico. Perfluórico. ¿Sí? Y así mismo sería el otro, sería el anhidrido
hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico. ¿Sí? Luego sería con el bromo sería Otro. bromoso, brómico y perbrómico. ¿Sí? Y con el yodo sería hipoyodoso, yodoso, yódico y peryódico. ¿Sí? Entonces, lo que importa aquí, lo que necesito, es que yo les diga, tal compuesto, analicen qué valencia trabaja, con qué valencia. ¿Sí? Ok. Pero bueno, eso es como un recordatorio de lo que era la primera. Luego ya vimos algo un poco más sencillo. Vimos lo que es los hidruros. Los hidruros. Los hidruros va a ser la mezcla, pilas con esto, del hidrógeno, que en este caso va a valer siempre más 1. Siempre va a valer más 1. Con los no metales, que van a valer valencia negativa en los hidruros. En los hidruros, el hidrógeno va a ser más 1 y los no metales van a tener valencia menos. Luego vamos a ver las unidades. ¿Sí? Entonces, yo les di un ejemplo, o sea, una clasificación para ser sencilla. Vamos a tener la clasificación de los ácidos, ¿sí? Y las bases. Ácidos y bases. En los ácidos vamos a tener dos familias. La familia 6A y la familia 7A. ¿Sí? Esas dos vamos a tener en los ácidos. Familia 6A, es decir, anfígenos, y familia 7A, que son los halógenos. ¿Sí? Ahora, comencemos con esta. Vamos con los hidruros. ¿Ya? Hidruros ácidos. Con los hidruros ácidos, comenzamos con la familia 6A. ¿Sí? Vamos a comenzar con la familia 6A. ¿Cuál es la valencia que va a trabajar la familia 6A? La familia 6A va a trabajar con una valencia negativa de, permítanme para no equivocarme, ¿ya? La familia 6A con la valencia menos 2, ¿ya? Con la valencia menos 2, ¿sí? Todos van a trabajar con valencia menos 2, todos. ¿Cuáles son las familias de la familia 6A? Está el azufre, el selenio y el teluro, ¿sí? Todos estos van a trabajar con valencia menos 2. Y como van a ser hidruros, se van a mezclar con el hidrógeno, que va a valer siempre más 1, siempre, ¿sí? Entonces, como estos ya no necesito estar haciendo hipo-oso, oso, ico, nada, van a tener un nombre específico, ¿sí? ¿Cuál va a ser el nombre específico? El nombre específico voy a ir escribiendo para que lo anoten, para que lo sepan. Sería la siguiente. Vamos a formar, en este caso, el hidrógeno al inicio. Siempre el hidrógeno al inicio. Intercambiamos valencias. El azufre, el 2 del azufre pasa al hidrógeno y el azufre me queda tal como está. ¿Sí? Porque quedaría con valencia 1. ¿Sí? Este es el primer compuesto. ¿Cómo se llama este compuesto? Pilas. Así se va a llamar estos compuestos. Terminan en uro. Así de sencillo. Va a ser entonces sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? Hidrógeno. ¿Sí? Ese es el primer compuesto, el sulfuro de hidrógeno. Vamos con el siguiente. ¿Cuál sería el siguiente? El siguiente sería, y así mismo, dejamos el H, intercambiamos la valencia y me queda H2SE. ¿Cómo se llama ese? Se llama selenuro. Selenuro. Recuerden, aquí lo importante es que termine en uro de hidrógeno. ¿Sí? Entonces ese es el siguiente compuesto, selenuro de hidrógeno. Y me faltaría el último. ¿Cuál sería el último? El último sería
H2ST, pero H2T. ¿Cómo se llama este? Se llama telenuro. ¿Sí? Nuevamente, que termine en uro. Ahí se me... Permítame. Telenuro. Uro, termina en uro. De hidrógeno, obviamente. ¿Sí? Ok, eso con respecto a la familia 6A. Vamos con la familia 7A. La familia 7A, que es de los halógenos, va a trabajar con valencia menos 1. Es decir, vamos a tener flúor, cloro, bromo y yodo, todos con valencia menos 1. Todos. Y vamos a mezclar con el hidrógeno, que va a tener valencia más 1. ¿Sí? Al tener eso, vamos a tener los siguientes compuestos. Los siguientes compuestos, nuevamente, el hidrógeno al inicio, va a ser HF, el primero. El siguiente va a ser HCl. El siguiente va a ser HBr. Y el último, HI. ¿Cuáles son los nombres de estos compuestos? Vamos uno por uno. Sería igual, terminado en uro. Fluoruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Bromuro de hidrógeno. Y yoduro de hidrógeno. ¿Ya? Esas son todas las que se forman con el hidrógeno. No hay dónde perderse. Aquí no hay más valencias. Son una sola valencia. Valencia de la familia 7 es menos 1, de la familia 6 menos 2, ¿sí? Esas son las dos primeras de carácter ácido, ¿sí? Ok. Ahora vamos con la que sería ya tema del día de hoy, para avanzar un poco. Sería ya las familias de carácter básico. Las de carácter básico son las familias 3A, 4A y la familia 5A, es decir, boroides, carbonoides y nitrogenoides. ¿Sí? Estos iguales van a tener una valencia negativa. ¿Sí? El oxígeno siempre va a tener una valencia positiva de más 1. Eso también que se acuerde. ¿Sí? Entonces, ¿qué valencia van a tener los boroides? Van a tener una valencia menos 3. Los carbonoides van a tener una valencia menos 4 y los nitrogenoides van a tener una valencia menos 3. Así, como estoy haciendo, si es posible, hagan esas anotaciones. Familia 3A, boroides, menos 3. Familia 4A, menos 4. Y familia 5, menos 3. ¿Sí? Entonces, comencemos con la primera, que es de los boroides. Sería boroide, que va a valer menos 3, más hidrógeno, que va a valer más 1, me va a formar un compuesto. ¿Cuál es este compuesto? Aquí, pilas, cuando son carácter básico, el hidrógeno va a ir al final. ¿Sí? Me va a quedar B, intercambio de la valencia 1, H3. ¿Sí? BH3. Ahora, ya con esto podría decirse, para terminar, sería que todos estos compuestos de carácter básico tienen su nombre en especial. No hay como aumentarles uro, no es que se aumenta uro, nada. Tienen nombres específicos, ¿ya? Son bien caprichosos, son nombres específicos. A este compuesto se le conoce como borano. Borano, así. Borano, BH3. Si algún rato en el examen yo le pregunto, escriba la compuesta del borano, BH3. No hay otro. Borano, así se llama. ¿Sí? Vamos a... Déjame ver cuánto tiempo. No, sí tengo. Ok, el siguiente... 2 horas.
Sí, el siguiente sería mezclar ya las familias de los carbonoides. ¿Cuáles son los carbonoides? Los carbonoides son el carbono, el silicio y el germanio. ¿Sí? Vamos a mezclar eso, el carbono, el silicio y el germanio. ¿Qué valencia va a trabajar este? Todos estos van a trabajar con valencia menos 4. Como se van a mezclar con el hidrógeno que tiene valencia más 1, me va a quedar nuevamente en los de carácter básico, nuevamente, que serían familia 3, 4 y 5, siempre el hidrógeno va a ir al final, en los de carácter básico. Entonces me quedaría el CH4. Voy a hacer medio poquito. Ahí. Sería CH4. El siguiente, ¿cuál sería? El SiH4 y por último el GH4. ¿Sí? Esos serían los 3 elementos que se forman. Igual que antes, tienen nombres específicos. No hay como aumentarle ni una terminación, nada. Son nombres específicos. El CH4 es el más conocido. Se le llama metano. Y este sí es el de los más usados en química. Siempre que escuchen CH4 es metano. Así de sencillo. Metano CH4. Luego con el SiH4 se llama silano. Silano. Nada más. Solo así. Silano SiH4. ¿Sí? Y por último, no me acuerdo, déjenme revisar, está, para los que desean, esto está, sí está en su libro de química, está justo en la página 55. Ahí está, rápidamente ellos nos indican cómo se forma, simplemente nos da la fórmula. Está, Silano. ¿sí? Dígame. Silano, dice. Ah, silano, sí, silano es con el... El otro, el último. El último es germano, pero sí, germano. Es germano, lo malo es que en algunos compuestos no le toman, pero es germano. Ya. Germano. Y ya solo nos faltaría la familia 5 de los nitrogenoides. De los nitrogenoides, que sería nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Sí, todos estos van a trabajar con valencia menos 3. Todos van a tener valencia menos 3, más el hidrógeno, que va a tener valencia más 1, o simplemente más. Sí, como quiera. Más 1 o más. Entonces, vamos a tener los siguientes compuestos. El NH3, el PH3, ¿sí? Y por último, el ASH3 y el SBH3. Igual, estos 4 elementos tienen sus nombres. El primero se le conoce como amoníaco. ¿Sí? Amoníaco. El siguiente se conoce como fosfina. ¿Perdón? Fosfina. El siguiente se le conoce como arsina. Y el último es estibina. ¿Sí? Entonces, nuevamente, lo que yo les aconsejo es memorizarse estos compuestos. Amoníaco, NH3. Fosfina, PH3. Arsina, ASH3. Es memorizarse. O tener siempre a mano. ¿Sí? O tener siempre a mano. ¿Por qué? Porque ya cuando veamos ecuaciones químicas, les van a decir, se mezclaron 500 gramos de amoníaco más 10 gramos de agua. Y me dio tal cosa. Entonces dice, ¿y ahora qué uso? Entonces tiene que ir a acordarse, recordarse,